para nosotros, porque ha sido su gracia y los logros de Cristo que permiten el favor de Dios con nosotros. Entonemos este canto que se titula Ante el trono celestial. Qué precioso, hermanos. La obra de Cristo es tan grande. No busques méritos en ti, ni justicia en ti. Búscala y encuéntrala en Cristo. Nunca habrá en ti y en mí, si no te gloriarías tú a ti mismo. Gloríate en Cristo. Tu gloria sea Cristo, siempre. Y aún ahora, hermanos, porque todavía estamos en imperfección, ya somos salvos. Pero la obra de Cristo es tan gloriosa, perfecta y completa, que seguimos seguros en las manos de Dios por causa de la obra de Cristo. Y podemos acercarnos a Dios, podemos venir a Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque Él intercede por nosotros. Lo hizo con su vida, viviendo, muriendo y resucitando por nosotros, y ahora ante la presencia del Padre. Siéntete seguro en Cristo. Que el pecado nunca te separe de Cristo, tu imperfección, sino que al contrario, nuestro pecado nos lleve a Cristo
que es el único en el cual encontramos perdón, justicia y reconciliación. Les pido, hermanos, me acompañen a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 es el pasaje que vamos a estar leyendo hoy día desde el verso 1 hasta el capítulo 15, verso 3. Romanos 14, verso 1 hasta el capítulo 15, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Padre, ayúdanos
para que este pasaje tan precioso de tu palabra, que nos habla de la relación entre hermanos con distintas convicciones en tu iglesia, sea también entendida y practicada por nosotros, y que podamos comprender bien de qué se trata este pasaje y cómo nos llamas tú a vivir en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, necesitamos la existencia de tu Santo Espíritu que mora en nosotros y confiamos que tú lo vas a hacer por tu gracia y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este pasaje de Romanos 14, que personalmente yo veo que concluye realmente en el versículo 3, si es que hubiera que separarlo de esa manera, es un pasaje que habla de una situación donde en una iglesia hay distintas opiniones sobre algunos asuntos. Ahora, ¿cuáles son los asuntos que este pasaje resalta? Porque no queremos salirnos del contexto del pasaje. Queremos estar claros en cuanto a lo que el pasaje está hablando y después lo podemos extrapolar o aplicar a otras cosas. Pero en este pasaje la contienda que estaba habiendo entre los romanos tenía que ver, uno, con la comida, como dice en el verso 2, uno cree que sea comer de todo, que se ha de comer de todo, y otro que es débil solo come legumbres. O sea que había discusión si debíamos comer de todo o solo legumbres o vegetales. Ahora, no solamente es la comida, sino también había diferencias de opinión en cuanto a los días. En el verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y tercero, el otro punto de disputa que estaba habiendo entre los romanos, entre la iglesia en Roma, los creyentes, es el beber. Por ejemplo, en el verso 21 dice, bueno, es no comer carne ni beber vino. El beber vino, ¿debemos beber vino? ¿No? Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Estos son los tres puntos que este pasaje dice. Yo he escuchado muchas veces este pasaje por rápidamente querer aplicarlo a otras situaciones de la iglesia, se pierde el contexto, se pierde la esencia de lo que nos está tratando de decir. Ahora, como un contexto, ustedes recordarán cuando empezamos Romanos a decir que, y a mostrar que Roma, los primeros creyentes en Roma posiblemente fueron judíos que habían escuchado el Evangelio y habían creído, ¿no? Ellos habían, puesto que los judíos en un gran número, los de la diáspora, los de la dispersión, eran comerciantes, viajaban a distintos lugares o se establecían en ciudades lejanas de lo que hoy día se llama Israel o Palestina, y ahí vivían. Entonces, los creyentes, ahí se formó una iglesia que Pablo no conocía personalmente. Pablo desea visitarles, ha escuchado de ellos. Entonces era una iglesia formada por judíos y donde también se añadieron gentiles, ¿no? Entonces los creyentes judíos obviamente habían sido formados primero, antes de escuchar el Evangelio, al ser judíos, habían sido formados en la ley de Moisés y también, dependiendo del lugar y la influencia rabínica, lo más probable es que hayan sido también formados desde niños en las tradiciones rabínicas. Tenemos que hacer esa distinción. Una cosa es la ley de Moisés, porque es la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés, y otra cosa son las tradiciones rabínicas, que son las normas y reglas que los rabinos, los maestros de Israel a través del tiempo inventaron para tratar de practicar cosas que se ordenaban en el Antiguo Testamento. Esas son las llamadas tradiciones que Cristo reprendió cuando Él estaba acá, que practicaban los fariseos, tradiciones de hombres, como el lavado de manos, por ejemplo, antes de comer, porque ellos decían, si tú no te lavas la mano, y si no mal no recuerdo tenía que uno lavarse 7 veces, entonces tú te contaminabas. Y el Señor dijo, no es lo que entra lo que contamina,
es lo que sale del corazón. O sea, ellos tenían prácticas, tradiciones que enseñaban, pero que no eran bíblicas. Entonces, por un lado tenían la ley de Moisés, que también le daba a ellos ordenanzas en cuanto a una forma de vivir, y también tenían tradiciones rabínicas según la influencia que hubieran tenido. Entonces, las disputas que vemos aquí en comida, día y bebida, vemos que esencialmente tiene que ver con las restricciones alimentarias que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Levítico, Dios le dio a Israel unas claras normas en cuanto a qué podían comer y qué no podían comer, ¿no? Son las reglas de la dieta del pueblo de Israel. Entonces, ellos podían comer ciertos animales y otros no. Y aún podían preparar ciertas comidas de una manera y otras comidas no podían prepararlas. Por ejemplo, ellos no podían cocinar a un becerro o a un animalito en la leche de la mamá. A pesar que podían comer un becerro o oveja, tenían ese tipo de prohibición. Y ustedes saben que habían animales que ellos no podían comer. El cerdo es uno de ellos, ¿verdad? O no solamente animales por lo que eran, sino también en algunos casos según habían sido ofrecidos, ¿verdad? Si habían sido ofrecidos a dioses paganos, etc. Entonces, todas esas leyes dietéticas, digamos, porque se referían a qué podían comer, las encontramos en Levítico 11. No les voy a pedir que vayan ahorita, pero ellos no comían mariscos, no comían muchas aves, no comían camello, caballo, y ahí se declara por qué Dios le dice que pueden comer. Podían comer bueyes, vacas, ovejas, tomar la leche, podían comer muchas cosas, muchas frutas, pero habían alimentos que no podían comer. Entonces, en Romanos, lo más probable que estaba pasando es que habían judíos convertidos que todavía pensaban, como dice en el verso 2, que algunos creyentes en Roma pensaban que se podía ya comer de todo, lo cual era correcto porque esas normas de alimentos fue cancelada en el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al mismo apóstol Pedro, él recibe una visión del cielo donde había toda clase de animales y donde la voz del cielo le decía: Pedro, mata y come. Y él le decía en esa visión: nada inmundo ha entrado en mi boca desde que he nacido. Y la voz le dice: lo que Dios limpió, o sea, no lo llames inmundo. Entonces, Pedro mismo, que no entiende, porque aunque tiene una aplicación literal, también tiene otra aplicación como la inclusión de los gentiles a la familia de Dios, que eran considerados inmundos. Pero entonces, todas esas restricciones de qué comer, qué podían comer o qué no podían comer, quedó cancelada. Ya cumplió su propósito, tenía un propósito espiritual, una enseñanza había ahí. Dios quería hacer de su pueblo un pueblo santo, era distinto, aún en la comida, pero también las normas del Antiguo Testamento, muchas de ellas, tenían que ver con el cuidado y el amor de Dios en cuanto a la salud del pueblo. Porque muchos de esos animales eran inmundos no solamente porque Dios los declaró inmundos, sino por lo que comen o por lo rápido que se descomponen cuando se mueren, como los mariscos. Entonces imagínense en el desierto comiendo mariscos, esa era una intoxicación segura, ¿verdad? Entonces Dios también tiene un cuidado físico de su pueblo, aparte del propósito y el simbolismo espiritual. Entonces la iglesia de Roma, formada por judíos y gentiles, seguramente muchos judíos, en este caso por la ley, por las escrituras, todavía tenían esa limitación en su conciencia de no poder comer todo. Y otros decían: sí, sí se puede comer todo. Judíos que ahora entendían que eso ya había quedado abrogado, o aún gentiles que no habían sido, gentiles cristianos, creyentes, que como no habían sido criados en el judaísmo, para ellos comer de todo era normal.
Del mismo modo, cuando dice en el verso 5 que la otra disputa era la diferencia entre día y día, esto se asume, se entiende, que se refería a que un judío formado en la ley del antiguo pacto hacía diferencias entre las estaciones, el Shabbat, el día de reposo, festividades que caían en ciertas épocas del año, ¿no? Pero otros creyentes judíos entendían que eso ya no estaba vigente como una norma a cumplir, o también los creyentes no judíos nunca habían sido formados en guardar el Shabbat, entonces para ellos no tenían esa conciencia, esa preocupación. Pero otros judíos seguro, cuando se acercaba la Pascua, festividades o el día de reposo cada sábado, ellos en su conciencia decían, esto puedo practicar y esto no puedo practicar. Y tercero, el beber, particularmente el vino, es otra área también donde había disputa entre ellos, si podían beber, ¿no? Si se intoxicaban o no. Entonces Pablo va a tratar con este asunto, esta disputa que están habiendo entre los hermanos. Ahora, si se dan cuenta, las tres disputas que se mencionan aquí son bíblicas. Son bíblicas, o sea, puede que la conciencia de alguien basado en el Antiguo Testamento diga, no, esto no debo hacer, buscando agradar a Dios. Entonces, acá nos está hablando, el tema del pasaje no tiene que ver con preferencias personales. Está hablando de la conciencia de creyentes dentro de esta iglesia, todavía restringida por ordenanzas o estatutos expresamente declarados en la ley de Dios. O sea, por ejemplo, otra cosa es entre nosotros que hoy día en la iglesia, en las iglesias haya disputas, por ejemplo, sí, hay creyentes hoy día en las iglesias que dicen, sí podemos escuchar música secular. Y hay otros que dicen, no se debe escuchar música secular. La otra disputa que hay hoy día en la iglesia es si se puede bailar. ¿Podemos bailar? Cualquier cosa, ¿no? Y hay creyentes que dicen, no se puede bailar. O fumar. Hay creyentes que dicen, sí, no hay pecado en fumar. Y otros creyentes dicen, no se debe fumar. ¿Qué tal beber licor? Para muchos creyentes beber licor es normal, o se puede. Y otros dicen, no se debe beber licor, ¿no? ¿Qué tal ir al cine? ¿Verdad? Algunos dicen, sí, puedo ir al cine, puedo ir a ver cualquier película o prácticamente cualquier película. Y otros dicen, no, te contaminas si vas al cine. ¿O qué tal jugar cartas? ¿Podemos jugar cartas? ¿No? Distintos juegos que hay en cartas o juegos de mesa, monopolio, cualquier cosa, bridge, lo que sea. ¿No? ¿Y qué tal si hablamos del maquillaje? Hay grandes sectores de la iglesia donde dice la mujer no se puede maquillar, ¿no? Porque si no, está como pecando contra Dios. Y hay gran segmento de la iglesia donde las damas sí se pueden maquillar, ¿verdad? ¿Qué tal si hablamos de tatuajes? Hay creyentes que dicen, sí, se puede tener tatuajes o hacer tatuajes. Yo digo, sí se puede. Definitivamente, si Cristo nos encuentra en la salvación con tatuajes y somos recibidos por Cristo, eso no lo hace uno más ni menos creyente. Estamos hablando de cuando uno ya es cristiano. ¿Me puedo poner un tatú? ¿No? Por la gloria de Cristo. Ese es un asunto, ¿verdad? Y otros dicen, no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal cuando hablamos de la ropa femenina? Hay grandes sectores de la iglesia donde las damas no pueden usar pantalón porque lo ven como ropa de varón y es pecado. Y en otras dicen, sí se puede usar ropa como el pantalón, que de nuevo, obviamente ya me veo forzado a dar la explicación. La Biblia lo que prohíbe es que uno use ropa de varón
como de mujer indistintamente. En otras palabras, la ropa lo que sí tiene que mostrar la femineidad y masculinidad claramente. Por eso yo digo, no es apropiado que los hombres usen ropas apretadas, contorneadas, que da un aspecto femenino, aunque ahora está de moda eso, ¿no? Donde tú no sabes la masculinidad, no te das cuenta si, oye, ese tipo es hombre o se está yendo al otro lado, ya sabes, ¿no? Al lado oscuro. Entonces, no, la ropa tiene que mostrar claramente, usted es hombre o usted es mujer, no existe una prohibición en sí de pantalón o no, pero es una discusión, hermanos, en grandes denominaciones pentecostales, etcétera, la ropa es algo bien marcado. ¿Qué tal el cabello en las damas? En algunos lugares usar en sectores de iglesias, mayormente pentecostales, usar la mujer cabello corto, estás en pecado, ¿no? Tiene que usar el cabello bien largo. Es más, en algunas denominaciones ni se lo cortan. Y lo otro es si debe cubrirse la cabeza. ¿Ha visto? También hay esa disputa. Entonces hay controversias, hermanos, en la iglesia, si se debe disputar. Pero de las que he mencionado, por ejemplo, las que más se acercan a una disputa bíblica como las que vemos aquí, pudiera ser la vestimenta, el pantalón, por ejemplo, porque es cierto, ¿no? Dice que no se vista uno ropa de hombre como de mujer. Entonces, por lo menos hay una base bíblica de donde, de ahí, sea que esté uno en lo correcto o no, se está tratando de agradar a Dios. Como el velo, usar velo también, por lo menos hay una base bíblica en lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, como para decir, se debe usar velo, no. Y bueno, ya algunos llegarán a la conclusión, no, eso fue solo cultural para ellos, o eso, otros dicen, no, eso es aplicable a nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero otras discusiones, y una más que yo diría que tiene una especie de base bíblica, pudiera ser la de el vino en la Santa Cena. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta y nosotros nos respetamos por la iglesia que nos apoya. En grandes denominaciones no se toma vino en la Santa Cena, sino jugo de uva, ¿no? Pero la verdad es que el Señor, cuando celebró la Santa Cena, lo hizo con vino. Entonces, pero hubo un movimiento aquí a finales de los 1800 en Estados Unidos, que le llamaba en inglés el Temperance Movement, ¿no? Donde el vino, y grandes cristianos como Strong, hermanos famosos, varios de ellos, comenzaron a decir, no, el vino es malo porque por esto, por el otro, ¿no? Y ni siquiera el jugo de la vid era apropiado, porque el jugo de la vid, si uno lo deja expuesto unas horas, ya comienza un pequeño proceso de fermentación. Y por eso es que más bien las iglesias se volcaron a lo que se conoce como el vino o el jugo de uva pasteurizado y sellado, donde hay vino forever and ever, ¿no? No es vino, mejor dicho, es solo jugo. Entonces, pues debemos hacer, y a veces, hermanos, si se dan cuenta, hay hasta contradicciones, porque en algunas denominaciones se afirma y se practica que en la Santa Cena no se tome con vino, sino jugo, pero esos mismos creyentes cuando salen a comer tienen una cerveza, tienen una copa de vino, etc. A veces realmente, hermanos, caemos en cosas así. Pero de nuevo, piensen esto, hay discusiones entre las iglesias, en las iglesias, de algunas cosas que por lo menos tienen matiz bíblico, como acá sí lo tenían. Pero otras son cuestión de preferencias. O no hay una base bíblica para, por ejemplo, ¿podemos fumar? ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? Podemos agarrar pasajes para algunos decir no se puede, ¿no? Y otros decir sí se puede, pero no es algo que la Biblia abarca directamente, o cartas. Ha habido denominaciones y ha habido épocas donde la iglesia se decía, y en algunas iglesias decían, sí puedes jugar este tipo de cartas, pero no puedes jugar por ejemplo, es pecado jugar póker, por decir, pero sí puedes jugar otro juego. ¿Cuál? Uno. ¿Ah? Uno, pero sí puedes jugar uno. ¿Ok? Entonces, a veces se han dado esas cosas en las iglesias.
Y aquí había esta disputa sobre estos tres elementos. Entonces, Pablo le llama al creyente cuya conciencia todavía está restringida por algunas cosas del Antiguo Testamento, él le llama débil en la fe. Verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender. El débil en la fe es el que su conciencia, si se dan cuenta, dice que está débil ¿en qué? En la fe. La fe tiene que ver con la fe, el conocimiento de Cristo, de su obra, de lo que Él ha logrado. Todavía es débil, todavía está flaco, está enfermizo, es débil en la fe. ¿Ok? No, todavía no comprende todos los alcances de Cristo, porque la fe es en Cristo, ¿verdad? Y en su obra. Él todavía no, entonces todavía su conciencia cree que le demanda a Dios a cumplir cosas que Dios mismo ya aprobó. Y él lo hace para el Señor, para agradar al Señor. Otro, en el capítulo 15, verso 1, se dice: así que los que somos fuertes, a otros Pablo aquí le está llamando fuertes, cuya conciencia ya está más regida por la fe, digamos, y entienden ahora, han crecido en el conocimiento de Dios, del Evangelio y de la doctrina, y entienden que ya no hay diferencia entre que sí se puede comer toda clase de carne, que sí se puede tomar vino, o que no hay un día más especial que otro. Entonces, esta situación se da en las iglesias y se da siempre, hermano, en todas las iglesias, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos salva por pura gracia, y todos cuando venimos a Cristo somos débiles en la fe. Hemos sido salvados por gracia, hemos creído lo esencial del Evangelio, Dios nos perdona en Cristo, nos hemos arrepentido, hemos sido lavados, justificados, adoptados por Cristo, pero nuestra fe en Cristo es baby, es pequeña todavía. No conocemos la palabra de Dios, todavía no sabemos todo lo que Cristo logró. Todavía tendremos ataduras nosotros que dependerá de nuestro trasfondo, por ejemplo, cultural, ¿no? Hay culturas donde en la vestimenta hay ciertas marcas de vestimenta, tanto del varón como de la mujer, que entre la misma cultura dice: si tú te vistes así, es una persona de respeto, es una persona sobria, no es inmoral, es una persona moral, ¿no? Y entonces Dios nos salva y traemos esas ideas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, la apariencia externa, ¿y qué hacemos? Todos tenemos un grado de debilidad de fe cuando venimos a Cristo. No solamente la cultura en que hemos crecido, qué tal en la casa, cómo nos ha criado el papá o la mamá, diciéndonos esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y entonces a veces en la iglesia se dan opiniones que tienen que ver más como uno fue criado que realmente con lo que el Evangelio dice acerca de nosotros. Y ni qué decir, hermanos, de también, imagínense ese hombre o esa mujer que ha sido salvada de una cultura y de un trasfondo familiar, viene a Cristo y ya lo salva a Cristo. Y ahora viene una iglesia y de pronto en esa iglesia se practican algunas cosas que Pablo acá describe que es como ser débil en la fe. Por ejemplo, en el catolicismo romano se les inculca, se les siembra que ciertas fechas del año, hay ciertas fechas del año importantes que se tienen que portar bien y el resto del año no importa. Puedes celebrar carnaval con tal que después te arrepientas. Puedes comer unas cosas, otras no. Eso no manda a Dios. ¿Alguna de esas cosas manda a Dios? No. ¿Se dan cuenta que, y entonces cuando Dios nos salva de ese trasfondo, algunos todavía van a arrastrar de eso y van a considerar que comer carne el Viernes Santo es pecado? Y de pronto ya es creyente, pero todavía su conciencia dice: no, esto lo voy a hacer para el Señor, solo me voy a comer una mojarrita, nada más, pero no carne. Entonces, el trasfondo religioso de uno, y aún en iglesias evangélicas, si uno vino a Cristo y fue formado en una denominación particular, varias
denominaciones de pronto adopte uno algunas cosas que se caracterizan de alguien que es débil en la fe. Entonces, hermanos, el creyente que cree que puede comer ya de todo o que todos los días son iguales en este contexto, él goza, entre comillas, de una libertad que no tiene el otro, que no tiene el débil en la fe. Él tiene una libertad, pero recuerden que estamos hablando de cosas bíblicas, no estamos hablando de otras. Y acá es donde debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, Satanás también nos va a tentar a nosotros con la noción de que estamos oprimidos y que debemos ser libres. Se lo voy a poner de esta manera. Hay mucha gente que cree que por tener libertad de hacer muchas cosas, hasta cree que ya son cristianos genuinos y maduros. Porque, por ejemplo, se echan una cervecita, o dos, o más, y dicen, yo no me prohíbo estas cosas, yo soy maduro. Pero, si se dan cuenta, muchos de esos cristianos solo se les conoce por eso, esas cosas que practican que ellos consideran madurez. Pero la pregunta es, ¿la gente los conoce a ellos por su piedad, su devoción, su servicio, su congregar? ¿O solo te conocen porque te tomas una cerveza? Entonces tú dices, en tu mente tú dices, yo soy libre, yo soy maduro, yo soy cristiano. Y vamos a ver que este pasaje justamente nos llama a que no pensemos que somos creyentes maduros porque sentimos libertad. Y que no hagamos de esas cosas que nosotros proclamamos como libertad cristiana, que no hagamos de ella el evangelio. Que no digamos, porque yo practico esto, porque yo ya no creo en las festividades del Antiguo Testamento, por eso yo soy verdadero creyente. No, tú eres verdadero creyente porque crees en Cristo y por la obra que Cristo hizo por ti. No por lo que comes o lo que no comes. No por lo que bebes o lo que no bebes. ¿No? Y entonces, hermanos, Satanás a Eva la tentó con esa idea, oye, Dios te tiene oprimido y encima te ha puesto debajo de Adán. Libérate. Sé tú misma. Alcanza tu destino. La idea de Satanás es esta. Eva, alcanza tu máximo potencial por ti misma. No obedezcas a Dios. Tú agarra ese fruto porque Dios lo que quiere es restringirte. Entonces, esa es otra idea que también tenemos que descartar con firmeza. Y es que la sensación de que tienen muchas iglesias hoy día o muchos creyentes y que se le inculca a los jóvenes de que ellos pueden fumar, bailar y hacer estas cosas, son ideas que no son ni siquiera a veces disputas bíblicas, sino es la tentación de Satanás diciéndote, ¿por qué vas a vivir como alguien restringido, dominado por esos viejos de la otra generación? Y entonces de pronto creyentes comienzan a practicar cosas en la iglesia con un sentido de libertad, pero que ni siquiera parten en las Escrituras y que más bien lo que uno demuestran es su apego a cosas carnales o a criterios o mundanas que les da a ellos la sensación de soy libre. Porque una cosa es yo tener una libertad que me ha dado Cristo con respecto a las Escrituras. Yo ya puedo comer comidas que antes no se permitían, Dios mismo no permitía, porque lo que Cristo ha logrado. Pero otra cosa es decir, yo puedo hacer esto porque a mí me gusta, y total, ¿qué pecado es? Igual soy salvo. Ahí yo mismo estoy asumiendo que tengo libertad de hacer cosas, pero que no tienen que ver con las Escrituras en sí, sino que de pronto con gustos y deseos naturales, carnales, copiados del mundo. Porque alguno me dirá, no, pero yo puedo fumar.
Porque la Biblia no lo prohíbe. Bueno, la Biblia no lo manda tampoco. Pero déjame preguntarte, ¿por qué quieres fumar? ¿Qué hay detrás de ese deseo que para ti es sinónimo de libertad cristiana y que estás haciendo, lo estás poniendo a nivel del Evangelio? O como una evidencia de que eres un verdadero creyente. ¿Por qué tienes esas ganas de hacer eso? Y de pronto, si te das cuenta, es porque, si somos honestos en nuestro corazón, es porque lo hemos visto en otros hacer. Y porque de pronto hemos escuchado por ahí que eso alivia las tensiones. O esto, o el otro. ¿O por qué quieres vestirte de una manera? No es que yo soy libre, me puedo vestir como quiera. Puedo venir al culto en short, hermanos, puedo venir al culto en sandalias, en flip-flops. Y mi cabello, puedo hacer con mi cabello lo que yo quiera, es libertad, pero ¿es libertad bíblica que tú me estás apelando o es una libertad personal que te hace creer que tú eres libre en Cristo, pero que si somos honestos, le estamos captando, copiando del mundo, porque Satanás te está diciendo, eso es ser libre. ¿Ves cómo se peina como le da la gana? Eso es ser libre y nosotros caemos en esa trampa. Entonces es cierto, acá se puede hablar acerca del tema de la libertad cristiana, pero la libertad cristiana, hermanas, y como aún la confesión, las grandes confesiones de fe reformadas, la de Westminster y la confesión de fe bautista de Londres, plantea que la libertad del cristiano consiste primeramente que Dios le ha librado, dice, de la culpa. ¿Por qué soy libre? Porque Dios me ha librado a mí de la culpa, de la condenación, de la maldición de la ley, para ahora amar y servir a Dios. Esa es libertad verdadera. No es que yo puedo vivir como a mí me dé la gana y encima creerme que yo soy maduro. O sea, la esencia, el corazón de la libertad cristiana no tiene que ver con yo vivir como yo quiera, comer lo que yo quiera, beber lo que yo quiera y andar como yo quiera. Es la libertad de Satanás, de las tinieblas, del pecado, de la culpa, para ahora tener libertad de servir a Dios, de venir a Cristo, de ser hijos de Dios, amarle. Esa es la libertad. Porque al final también Pablo en Romanos expresa que nos ha liberado, pero nos ha hecho siervos de la justicia. Entonces, cuando ustedes leen el tema de la libertad cristiana en las confesiones de fe, la de Londres particularmente, ustedes ven que en eso consiste la libertad. Y lo segundo que menciona es la libertad de conciencia. ¿Y qué es la libertad de conciencia? Dice, ¿saben qué es la libertad de conciencia? Que tú en tu conciencia no estás obligado a hacer lo que un hombre te manda cuando lo que te manda está en contra de Dios. Y dice ahí claramente, y es malo hacer algo contra la conciencia. Ahora ustedes saben que los reformadores, particularmente, no solamente desde los días de Lutero, sino en el movimiento puritano en Inglaterra, tenían una gran lucha, confrontación, persecución del Papa de Roma. Y él mandaba y decía, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Entonces ellos decían, nosotros somos libres en nuestra conciencia, porque no estamos obligados a hacer lo que el Papa romano nos quiere imponer, porque eso se opone a Dios. Y en mi conciencia yo soy libre. ¿No fue esa la declaración de Martín Lutero en la dieta de Worms ante el emperador? Cuando él termina diciendo, ir contra la conciencia no es justo ni bueno. Mi conciencia está cautiva, dice, de la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que queramos. Recuerden, hay unas disputas que son válidas, pero hay mucho que se disputa hoy día como libertad cristiana que son solamente deseos carnales ¿por qué te quieres hacer un tatuaje? ¿Está prohibido en la Biblia? Ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué te quieres maquillar de una manera? ¿Por qué quieres usar un tipo de ropa?
¿Por qué quieres ir al cine? Yo mismo diría, ¿es malo ir al cine de por sí? No. No es pecado, pero ¿por qué quieres ir al cine? ¿Qué quieres ir a ver? Ahí los cristianos, hermanos, andamos, disculpen, lo tengo que decir, y esto va, les pido su comprensión. Los cristianos en general somos bien hipócritas, porque andamos hablando de la sociedad y que la doctrina LGTB, pero bien cuando sacan una película, todos esos directores que van a meter todas esas ideologías, y que cuando ellos ganan decenas o cientos de millones de dólares, van a apoyar esas causas, los cristianos van y toma lo que cuesta la entrada. Salió una película el año pasado llamada Barbie, una deformación del feminismo, una destrucción de la masculinidad bíblica, una abominación de película, desde el comienzo nomás. Yo no la he visto, porque con el nombre y la publicidad tú sabes, pues no tienes que ser ingenuo, no tienes que ver la película para decir, oh, que no me gustó, es mala la película. Ya te la están mostrando, y Dios permite que haya a veces personas que digan, esto se trata de esto, y esa película cantidad de cristianos fueron a verla. Y después salen y dicen, no me gustó, pero ¿para qué fuiste? Si hasta para ir a un restaurante nosotros buscamos el rating, y si el rating solo tiene una estrella, y todo el mundo se anda quejando que se enfermó, no le gustó, lo trataron mal, no creo que usted vaya a ese restaurante. Pero le dicen, las películas te están diciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué quieres ir al cine? Entonces, muchas veces, es mi libertad cristiana. Y apelamos a la libertad cristiana. Y voy a volver al pasaje porque esto es como un aparte. Y apelamos a la libertad cristiana, pero realmente son deseos personales. Y hay que examinar de dónde uno los quiere, por qué uno los quiere. Ahora, hermanos, esta diferencia, hablando, ya volviendo al pasaje, hablando de diferencias bíblicas, de diferencias que están parte de las escrituras, a veces de la interpretación, de todavía cómo entendemos el Evangelio. Entonces hemos dicho que el débil en la fe es aquel cuya conciencia todavía está limitado en aquello que Dios permitía o prohibía, aún antes del Antiguo Testamento, comida, los días, la bebida. Si se dan cuenta en el verso 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Es una convicción en la mente de uno, ¿no? La persona del verso 14 dice lo mismo, ¿no? Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, hablando de comida, aquí Pablo, pero más el que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces Pablo mismo está diciendo, hay un momento que uno le puede explicar a alguien, pero uno no lo puede forzar. Y fíjense que aquí tanto el llamado creyente fuerte, que ya entiende más el Evangelio, y hay una libertad en base al Evangelio, a la fe en Cristo, comparado con el débil en la fe, ambos han sido recibidos por Dios. En el verso 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ambos fueron recibidos por Dios. Versos 6 y 8. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, ambos no solamente han ya sido recibidos por Dios, sino que ambos están viviendo para el Señor. Verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, ambos han sido recibidos por Dios, ambos viven para el Señor, ambos darán cuentas a Dios, ambos van a ser juzgados por Dios. Entonces recuerden a qué niveles se está tratando de una debilidad en la fe, pero recuerden
en cosas del Antiguo Testamento, cosas bíblicas, no se trata de cualquier tema, de cualquier asunto. O sea que el débil en la fe no es fuerte todavía en las Escrituras, en lo que significa el Evangelio. Todavía no entiende completamente la gracia de Dios, los logros de Cristo. No entiende todavía completamente su libertad en Cristo. Pero está en proceso de crecer. Pero aún es frágil. Todavía es frágil, ¿no? Entonces, ¿qué está mal en ese aspecto de nuevo cuando en mi libertad yo soy egocéntrico? Yo solamente pienso en mí, me siento libre y no pienso en el débil en la fe. Eso está mal. Eso es reprendido aquí por Pablo también. Dice, recibe al débil en la fe, pero no para discutir, contender. Entonces podemos opinar y tratar, pero ya, ahí nomás, ya tomará tiempo que la persona comprenda. Este pasaje no es un permiso que en la iglesia cada uno puede creer lo que quiera, sino es un pasaje que nos llama a la comprensión de que no todos todavía estamos en el mismo nivel de crecimiento. Pero es malo cuando yo soy libre y no me importa lo demás. No, yo me voy a peinar como yo quiera. Yo voy a comer lo que yo quiera. Y no me importa la conciencia de otro. Y cuando hago tropezar a otros con mi libertad, de eso está muy mal. Entonces, hermanos, de todos modos, lo que sí tenemos que decir en cuanto al débil en la fe es que las iglesias sí tienen que estar claras del Evangelio, los logros del Evangelio, y entendiendo que hay débiles en la fe, no se trata que la iglesia ahora vamos a establecer normas, prácticas o tradiciones para tener contentos al débil en la fe. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, bien, hermanos, para tener contentos a todos, a partir de ahora, en tal día del año, en tal época, no vamos a comer carne, porque algunos los contaminan. La iglesia no debe establecer normas, doctrina, prácticas, tradiciones basados en el débil en la fe, porque si no estamos bajo la tiranía del débil en la fe. El que tiene libertad, el que tiene madurez, no debe serle de tropiezo, pero tampoco se debe someter al débil en la fe, sino evitar serle de tropiezo, que es distinto. Queremos evitar ser de tropiezo. Entonces, por ejemplo, si a usted como hermana le invita a una iglesia donde usar el pantalón es ofensivo, ¿no? Pero Dios le ha dado gracia y el grupo de hermanas ahí la quiere escuchar, a usted compartirle la palabra en una reunión de mujeres, pues por causa del no ser tropiezo no vaya en pantalón, respete. A su tiempo Dios le dará la relación con ellas, quizás para que vean que eso es algo que no tiene base bíblica. Muchas iglesias han adoptado prácticas, de nuevo tradiciones. Aún, por ejemplo, se puede separar varones de mujeres, ¿no? Y quizás nació con una buena idea, pero muchos lo ven aún como señal de santidad, ¿no? Entonces, pero eso no manda la Escritura. Puede ser conveniente por algunas razones, lo que quieran, pero algunos se dan cuenta de débiles en la fe, ya lo establecen como una característica de santidad. Y por otro lado, los que son libres, los que tienen libertad, como maduros, a veces también abusan de su libertad y no tienen ese cuidado. Esto yo creo que es, hermanos, un llamado particular, sobre todo para los pastores y líderes, que tienen que estar conscientes de que aún teniendo libertad cristiana, su conducta, su aspecto, etcétera, está sentando una base. Y como siempre pasa en las Escrituras, lo que yo hago, quizás yo mismo pueda tener una restricción, pero el débil en la fe que me está viendo a mí, que dice, si él lo puede hacer yo también, él va a ir más allá porque él no tiene el nivel de madurez o de restricción que tengo yo.
Entonces uno evita para hacer de tropiezo a otros. Es como los padres en la casa, permitiéndose muchas cosas. A veces no es mejor no hacerlas para no dar un mal ejemplo a los hijos. No que sea necesariamente algo malo, sino que los hijos lo pueden agarrar e interpretar mal y aplicar mal a sus vidas. Por lo tanto, hermanos, la condición de débil en la fe en la iglesia debe ser una situación temporal de creyentes mientras crecen en el Evangelio, mientras se sigue con la instrucción bíblica. Los líderes deben tener paciencia, no deben pensar que alguien no es hermano simplemente porque todavía tiene alguna idea, pero no se debe poner al débil en la fe en la posición de enseñanza o liderazgo en la iglesia. Imagínense, usted pone de maestro a alguien que dice, que piensa que todavía no se debe comer algunas cosas, es lo que va a enseñar. Entonces el débil en la fe tiene que crecer en la fe, hay que ser pacientes, pero no se le puede dar el rol de enseñanza, ¿no? No se debe, como hemos dicho, establecer doctrinas o prácticas basadas en esas cosas. Y al final, hermanos, tanto el fuerte, digamos, en la fe como el débil en la fe, los dos creen que así están honrando a Dios. Entonces aquí el llamado, si se dan cuenta, es para los dos, que no se juzguen entre ellos. ¿Cuál es el llamado que dice aquí? Primero, no contiendan, no discutan, verso 1, ¿no? No contiendan sobre opiniones. Verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. No se menosprecien, no juzguen, no se juzguen. Verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Ves? No nos juzguemos, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermano, yo al conocerlos a ustedes, a varios de ustedes tienen, yo puedo notar un contexto, una forma de ser. Entonces es señal de madurez más bien no serle de tropiezo a usted. Y en algunos casos la libertad justamente implica, puesto que uno es libre, de negarse ciertas cosas para no ser de tropiezo a alguien. Y entonces algunos dicen, no, porque nos estamos sometiendo al débil en la fe. No, es mientras crece. Es mientras la gente va madurando, no estamos viviendo una vida hipócrita, que sí fue el pecado de Pedro. Que Pedro, él entendió que podía comer y beber de todo. Pero en la carta a los Gálatas lo mismo que Pablo lo reprende, porque cuando venían los de la circuncisión, él comenzó a vivir como ellos. Y entonces Pablo le dice, si tú enseñas, o sea, si tú vives como gentil, ¿por qué es esta hipocresía? Entonces hay un momento donde sí, ya no tenemos que cuidar de no caer en hipocresía ante los hombres. Pero al final, hermano, el punto, y vamos a ver, esto es precioso porque el pasaje en sí está apuntando a lo que es el verdadero amor. Acuérdense que el capítulo 14 es la continuación o es parte de lo que Dios en Romanos nos está diciendo, cómo debe ser nuestra manera de vivir para agradar a Dios, cómo debemos conocer a la voluntad de Dios agradable y perfecta, cómo debemos comportarnos en la iglesia. Estamos tratando de aplicar el Evangelio, pero el punto es glorificar a Dios. Por lo tanto, hermanos, si mi libertad es ocasión de que otro caiga, entonces no ando en amor. ¿No dice eso el versículo 15? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Se dan cuenta que yo no puedo poner ciertos aspectos de mi libertad cristiana por encima del débil en la fe? Porque ¿qué dice? Ya no andas en amor. Entonces, a mí, hermanos, hay gente que me tiene hasta acá con eso de la libertad cristiana. Cuando es claro que la Escritura pone el amor por sobre mi libertad cristiana. O sea, donde hay algunas cosas que yo sé que no debo hacer para no ser de tropiezo a otro. Y en ese aspecto, hermanos, debemos realmente decir, en cierta manera a veces, llamar la atención de aquellos que no tienen vergüenza de publicarse fotos en unas condiciones, en unas vestimentas o falta de vestimenta, y en unas actitudes que si ellos pensaran con madurez, saben que le van a cerrar la puerta con muchos cristianos o en muchas denominaciones.
y verdaderos cristianos, pero que todavía son débiles en la fe. Es decir, por ejemplo, si tú quieres tomar una copa de vino, yo digo, y hermanos, por la Escritura se los digo claramente, el licor no está prohibido en las Escrituras. Pero ¿por qué tienes que publicar que estás con un vasote así enorme? O sea, no es pecado que alguien tome una copa de vino y de ahí ya podemos hablar de otros licores, lo que sea. Pero no lo hagas, o sea, y la pregunta es, ¿y por qué lo quieres hacer también? Ok, ¿por qué lo quieres hacer? Una cosa es que estuvieras en los tiempos bíblicos donde la única bebida libre de contaminantes era el vino, porque al fermentarse se produce alcohol y entonces es una bebida sana, a pesar que sí te podía embriagar. Pablo le dice a Timoteo que ya no tome agua, sino que tome un poco de vino a causa de sus enfermedades, porque el agua no tenía la purificación que tiene ahora. Entonces tampoco se me ponga muy bíblico, porque ahora usted tiene pues ya sabemos que hirviendo el agua se mata todo, pero no está prohibido de todos modos. Lo que está prohibido es la borrachera. Pero ¿qué hace la gente pavoneándose con cosas que sabe que va a ser de tropiezo a hermanos débiles, denominaciones y aún a una cultura? Porque hay culturas donde la cosa es más restringida. Por ejemplo, ¿cómo quiero ser yo misionero en países musulmanes donde está prohibido el licor y de pronto los hermanos, yo me voy hermanos a un país musulmán a predicar a Cristo hasta el fin del mundo? Y los hermanos, allá conozco un grupo de hermanos musulmanes y la gente de pronto ve uno de mis social media y me ven tomando licor, que para ellos es. Entonces, hermanos, no, tenemos que ver que el amor prevalece sobre la libertad de uno. Todo es limpio, pero nuestra libertad está limitada por el amor. El reino, por eso dice en el verso 17, no consiste, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No hagas del reino, no hagas de la vida cristiana, no hagas tu tema lo que tú consideras que es tu libertad cristiana. Ahora, hay países donde todo, hablando de licor, es muy normal, y ahí también nosotros tenemos por eso que entender, países, algunos de Europa y de América del Sur, comer con una copa de vino es normal, o en ciertas regiones de mucha altura, etcétera, que le den a uno una copita de licor para la digestión. O sea, tampoco lleguemos a esos sitios y nos escandalicemos y condenemos a la gente por algo que la Biblia no prohíbe. Y no se siente usted culpable. Pero hay que tener en cuenta a los que son más débiles. Hermanos, dice a este pasaje que se sirve a Cristo, no siendo de tropiezo, sino de edificación. Verso 18, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué? En entender que el reino no es comida ni bebida, que su comida o su bebida o su práctica no debe ser de tropiezo a otro. Ese sí es un creyente maduro. El que controla su libertad, no hace de su libertad cristiana, no la convierte en el evangelio, sino que tiene dominio sobre ello. Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es cierto, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Se dan cuenta que algo puede ser limpio, pero puede ser malo por justamente uno no considerar a las demás personas? A ver, váyase a un país musulmán y póngase a hacer chicharrón. Y usted dice, no, pero yo en mi libertad cristiana puedo comer cerdo. Claro, pero estás causando un oprobio, estás haciendo un estorbo al evangelio de Cristo. Verso 20, no destruyas la obra de Dios. Ya no solamente dice, nos ha dado el aspecto positivo, agrada a Dios, verso 18, vas a ser aprobado por los hombres, no vas a ser rechazado. Sigamos lo que contribuye a la paz, a la edificación, y te dice ahora en el aspecto negativo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Y miren lo que ahora dice en el versículo 21. A ver, ustedes me corrigen, ¿están atentos? Sí. Dice, bueno es comer carne. Espera, Pablo, ¿tú estás diciendo que el débil en la fe es el que tiene prohibiciones, etcétera? ¿Estás diciendo que todo es limpio, que todo se puede comer? Y ahora, ¿por qué dice que bueno es no comer carne? Fíjense el contexto. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Se dan cuenta que el amor fraternal, y ahí donde ni siquiera los pastores podemos decir, esto, hermanos, e imponerlo, cuando hay cosas que uno sabe que está en una cultura que va a causar tropiezo, y es mejor negarse. Pablo mismo enseña de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él sabía que había momentos que estaba en medio de judíos, en medio de gentiles. Él tenía claro que es limpio, que no es limpio, pero él no quería hacer tropiezo a la causa de Cristo. Dios todavía salva gente con tantos trasfondos, tantas ideas, para que uno venga a causar destrucción. Así que, hermanos, a mí no me impresione nadie con una supuesta madurez espiritual porque toma licor, cerveza o fuma. A mí no me sorprendes con eso. A mí muéstrame tu vida piadosa, dedicada. Que estás consciente, que amas realmente, que no quieres ser de tropiezo a otros. Muéstrame que tú, que aún en tu libertad cristiana, tú meditas y piensas bien por qué haces lo que haces. ¿Por qué tienes esta libertad? ¿De dónde has agarrado esa idea? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué lo quieres practicar? En mi caso personal, hermanos, yo les he contado alguna vez, no tengo que repetir mucho ni dar detalles, pero hay un licor en particular que a mí me encantaba cuando no era creyente. O sea, no es que lo tomaba, porque había que cumplir. Con solo verlo nomás ya. Y yo sé que con ese tipo de licor yo me embriagué varias veces, yo diría muchas veces no me imaginé siempre en el piso. Alguna vez sí he llegado a ese extremo, imagínense. Pero ya me refiero a ese donde tú ya estás alegre, entre comillas. Entonces, aún por mí mismo yo me restrinjo y le pido a Dios su ayuda, pues no vaya a ser que de pronto uno dice, yo lo vuelvo a practicar y le encuentre un gusto y un deseo que no me va a beneficiar. ¿Voy a perder mi salvación? No necesariamente, pero sí puede ser que estropee la obra de Dios en mi vida, sea de tropiezo a otros, al ministerio. Entonces no vale la pena. Dios me ha librado hasta acá y mi oración es que me libre, hermanos, ¿no? Pero no hay problema. Alguna vez he estado con mi esposa en una cena, las cenas del trabajo que a veces las hacen a las 500 de la noche, donde ponen un montón de comida y a veces hemos pedido un poquito de vino para ayudar con la digestión. No crean que es toda la copa, siempre, a veces, no siempre, a veces no lo necesitamos, lo evitamos. No es una prohibición, pero ¿por qué hacemos algo? ¿No? Mientras el resto, ya se imaginan. Y muchos de ellos que se dicen ser cristianos nos miran a nosotros y seguro dicen, estos son débiles en la fe. Puede ser, cuando yo mismo lo estoy haciendo, para no hacerle tropiezo a ellos. Hermanos, ya terminando, entonces todo es limpio, nuestra libertad está limitada por el amor. El hermano débil es más importante que la comida o bebida, claramente. No comer es bueno por causa del hermano, no comer o beber. Nuestra convicción puede quedar en nuestro corazón sin mostrarla, sin ponerla. Por eso dice, verso 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. Yo tengo fe que se puede tomar, pero tenla contigo, no tienes que andar demostrándola, diciendo de tropiezo a otra. Y termino con esto, capítulo 15, verso 1. Los que somos fuertes soportemos la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta de lo que es terrible la libertad cristiana en el egocentrismo? Cuando yo pienso solo en mí, no me importan los demás. Ahora miren, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Y acá este es el punto principal. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo fue el creador de todo, de todas las cosas. Pero Él, cuando vino a salvar a su pueblo, Él vino, cuando se encarnó como judío. Él era judío. Y viene en un contexto donde, siendo Él el Señor de todo, soberano, aún Él mismo vivió una vida no de agrado a sí mismo, sino a su Padre, y procurando no ser tropiezo en los hombres. Ahora, cuando los hombres te salen, nos salen a nosotros, como le salían a Él con mandatos en cuanto al sábado y cosas que no eran bíblicos, ahí uno tiene que resistir, cuando se lo quieren imponer a uno. Hermano, que usted no puede hacer esto porque, ¿y por qué? ¿La Biblia lo prohíbe? No, pero es que, no, tampoco podemos establecer la vida y la doctrina en base a las prohibiciones que algunos tienen en su conciencia. Pero en lo que más podamos, agrademos a Dios, sigamos el ejemplo de Cristo, vivamos para el bien de nuestros hermanos, hagamos lo que contribuye a la paz y a la edificación, y que el Dios sea glorificado. Que esperemos que esos hermanos más débiles vayan creciendo en la fe, ya no sean débiles, y entonces entiendan todo lo que Cristo ha logrado por ellos, en lo que es bíblico y en lo que no es bíblico, que decimos que ya son opiniones, etcétera. Igual respetemos un ejemplo muy claro, y yo ya terminé con esto, es, por ejemplo, saludarse con un beso. En muchos países, en mi país, saludarse entre personas es normal, no entre hombres, pero con todo el mundo, con un beso en la mejilla, respetuoso. En otros países no lo es. No lo hacemos, no lo practicamos. Es verdad. Porque ¿para qué le vas a hacer el tropiezo a una hermana o a su esposo si tú vas a saludar? Por más que tú te sientas libre, no es necesario. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Cómo está? Muy bien, y se acabó. Pero cuando, del mismo modo, cuando algunos de ustedes vayan con nosotros a ciertos países donde le van a dar uno o hasta dos besos, sobre todo en Europa, y un mua mua, y a veces ya hasta entre los hombres es normal darse un beso afectuoso, tampoco usted se sienta ahí como que lo están torturando. Ahí todo tiene un contexto, hermano, pero lo importante es buscar agradar a Dios y servir al hermano. Les invito a ponerse en pie. Que tu libertad cristiana esté basada en las Escrituras y no sea tropiezo para otros. ¿No? Es un equilibrio, ojalá hubiera una receta. Que no caigamos en la tiranía, en la dictadura de los débiles en la fe, pero tampoco en el libertinaje de los que dicen que son libres en la fe y que pueden hacer de todo. Este pasaje se centra, hermanos, en disputas, en distintas opiniones bíblicas. De aquí aprendamos para, imagínense, tocar otras cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué el que tiene libertad en Cristo no puede dejar de hacer algo para no ser de tropiezo a otro? ¿Cómo debemos buscar el amor, el agradarnos unos a otros? Hermanos, no establezcamos prohibiciones que Dios no establezca, pero aún teniendo libertad, ¿ok? Aún teniendo libertad, no abusen de su libertad cristiana, úsela para bien. Padre, gracias por tu palabra, con la cual tú nos enseñas este tema tan difícil,
tan controversial cuando hay disputas en una iglesia. Padre, primeramente que nuestras diferencias de opinión que estén basadas en las Escrituras. Por lo menos eso tiene cierta dignidad. Que tantas disputas que hay hoy en día en cosas que ni tú has mandado ni tú has prohibido, Dios, que tienen que ver a veces con sentido común, con distintas cosas, Dios, que debemos meditar a veces. ¿Por qué las practicamos o por qué no las practicamos? Examinar nuestro corazón. Pero gracias, Dios, enséñanos a amar a los hermanos, a no ser de tropiezo en nuestra libertad. Examínanos también porque de pronto en nosotros hay alguna área de debilidad en la fe. A veces nuestra conciencia nos está contaminando por algo y que tú no prohíbes. Entonces, Dios, también tenemos que examinarnos para ver si estamos cayendo en una forma de juicio a otros hermanos, de legalismo, de menosprecio. Así también como aquel que piensa que ya tiene libertad, de pronto también menosprecia a otros. Y no debemos hacerlo porque tanto el uno como el otro vive para ti, oh Dios, vive para el Señor. Y a ti te va a rendir cuentas. A ambos tú los has recibido. Pero todos nosotros debemos examinar tanto áreas de posible debilidad en la fe, de conciencia, de una conciencia culpable en cosas que tú no condenas, como también debemos examinarnos en el área de la libertad cristiana y ver que aún ya teniendo la gracia de entender más, un poco más tu evangelio y la obra de Cristo, que nuestra libertad cristiana no sea motivo para ni menosprecio ni pisotear a otros, que nos des tú ese amor, que podamos hacer lo que contribuye para la paz y la edificación entre nosotros, con otras iglesias, y que tú seas glorificado, Dios, porque estaríamos en ese caso siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no vivió para agradarse a sí mismo. Padre, gracias por los hermanos aquí, ayúdanos y que en tu iglesia siempre haya un buen entendimiento y unas buenas relaciones basadas en el Evangelio, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Hermanos, entonemos un último canto para ir, que va de acuerdo con esto, dice: amémonos, hermanos. Los
unos a otros. Que Dios les bendiga, tengan una linda semana con la ayuda del Señor y nos estamos viendo en persona el próximo domingo aquí. Señor les bendiga.